Bienvenidos nuevamente a su canal Dolarización en Acción. Les agradecemos su visita y le agradecemos por los comentarios y los clics que nos han dado en los videos anteriores. El día de hoy vamos a tratar un tema un poco particular, un poco fuera del planeamiento inicial que teníamos, que se refiere a cuáles podrían ser las potenciales consecuencias para el Ecuador de que se dolarice la Argentina. No pensábamos todavía en este punto hablar de un país que fuera diferente al Ecuador, pese a que la dolarización por su naturaleza es un fenómeno internacional. Sin embargo, nos vemos un poco obligados a hacerlo por varios motivos. Para empezar, hay una fuerte crisis económica en Argentina y esta crisis económica está sucediendo en un punto en el que hay elecciones en tal país. Entonces, ha resurgido con bastante fuerza la idea de dolarizar Argentina. Y es importante notar que Argentina ya vivió esta etapa anteriormente. Cuando Ecuador se iba a dolarizar, por allá por los años 99-2000, la Argentina era el país que estaba más avanzado en el tema. Lo vamos a discutir un poco más adelante por qué. Sin embargo, hay que recordar que la Argentina influyó mucho en la dolarización del Ecuador, porque cuando Ecuador estuvo en crisis en la época de los 90, fue desde la Argentina que llegó mucho consejo respecto a cómo manejar esa crisis. Específicamente el ministro de Finanzas de la Argentina de esa época, Domingo Carvalho, vino muchas veces a Ecuador, habló del tema convertibilidad y habló del tema dolarización. Ambas cosas avanzadas de la Argentina. Nosotros estuvimos muy tarde para hacer la convertibilidad, pero terminamos haciendo la dolarización, que finalmente Argentina no la hizo. Ahora está resurgiendo con gran auge nuevamente este tema en la Argentina, y por eso quisiéramos analizarlo desde el punto de vista del Ecuador. En ese sentido, queremos aclarar que nosotros somos economistas de Ecuador, no somos de Argentina. No vamos a, bajo ninguna circunstancia, manifestarnos o presentarnos como expertos en la historia o la economía argentina, porque es muy amplia. Nosotros la hemos estudiado, hemos revisado los antecedentes, lo que está sucediendo en Argentina y lo que ha sucedido en el pasado. Sin embargo, por favor, que no se entienda en lo absoluto de que nosotros creemos que conocemos a profundidad la economía argentina, y al mismo tiempo tampoco vamos a responder en este video si Argentina se tiene que dolarizar o no. Esa es una decisión que tiene que tomar el pueblo argentino por su propia cuenta. Nuestro video se centra, como siempre, en el Ecuador dolarizado. ¿Qué significa para el Ecuador dolarizado que la Argentina tome esta medida? Para eso vamos a empezar, como siempre, con unas pequeñas definiciones rápidas para entender lo que está sucediendo. La primera es la definición de dolarización parcial, de la cual hemos hablado anteriormente, pero vale la pena volverla a repetir. Dolarización parcial quiere decir que dentro de una economía se permite el uso y circulación de dólares para ciertas transacciones puntuales. Por ejemplo, cuentas de ahorro, por ejemplo, cuentas de depósito, por ejemplo, pagos, transacciones como compras de propiedades, compras de autos o salarios, especialmente ejecutivos, etc. Entonces, hay una dolarización parcial. Quiere decir que no se le permite al dólar todos los usos de una moneda como los tendría una moneda oficial, y se puede decir que convive con la moneda oficial. Sin embargo, no está totalmente dolarizada esa economía. El segundo término, que es importante, aunque no lo vamos a resaltar demasiado en este video, es el que se llama el colchón bank. El colchón bank, que es un término muy informal, pero sin embargo sale constantemente en muchos estudios sobre el tema de dolarización y estudios económicos del asunto. Se refiere al hecho de que la gente guarda o ahorra informalmente dólares en economías que tal vez no permiten la libertad de tenerlos en circulación. Eso se refiere al hecho de que lo meten debajo del colchón, pero en términos reales significa de que los tienen probablemente en su casa, en cuentas, en cajas fuertes o en cualquier otro instrumento, incluso oro, para poderlo ahorrar afuera del sistema financiero de un país. En el tema de la dolarización es importante el colchón bank, porque en el caso ecuatoriano eso es lo que proveyó de los dólares que se necesitaron para sustentar el sistema financiero cuando fue la dolarización. En Argentina es imposible calcular cuánto dinero hay en el colchón bank. Sin embargo, podría ser un factor importante en caso de que ese país decidiera tomar esa medida. Finalmente, la dolarización de facto. La dolarización de facto ocurre cuando en un país se le permite al dólar tener todas las funciones de una moneda. Recordemos en la política monetaria cuáles son las tres funciones de una moneda. Es de medio de intercambio para comprar y vender cosas, de medio de ahorro
Uno puede ahorrar en dólares, puede prestar en dólares, etcétera, y como medio contable. Eso quiere decir que se pueden presentar balances de las empresas en dólares o incluso del gobierno. Entonces los gobiernos municipales, seccionales, etcétera, pueden empezar a tomar dólares como parte de pago de impuestos o pagarle a sus proveedores con dólares, o pueden ahorrar en dólares, emitir bonos en dólares, etcétera. Es decir, el dólar puede cumplir todas las funciones de una moneda dentro de un país. Esa es la dolarización de facto. También se le llama competencia de monedas. Sin embargo, este es un término que le falta equidad, porque cuando hay una competencia interna de monedas donde una de esas monedas es el dólar, siempre gana el dólar. A Ecuador ya le pasó en enero del 99, donde hubo la famosa competencia de monedas y el resultado fue que pasamos de 4.000 sucres por un dólar a 25.000 sucres por un dólar en menos de 12 meses. Entonces, evidentemente esa no es una verdadera opción de llamarlo competencia de monedas. En realidad es una dolarización de facto. Habiendo dicho eso, hay 3 consecuencias específicas para el Ecuador que detectamos si es que la Argentina se llegase a dolarizar. Una es de inmediato plazo, otra es de corto plazo y otra es de mediano a largo plazo. Empecemos por la de inmediato plazo. Hay que entender que la Argentina es una economía bastante grande. Incluso en la actualidad la Argentina sigue perteneciendo al grupo de los 20 países más desarrollados del mundo. Tal vez ya sea solo por tradición en vez de por realidad, puesto que hay países con economías más fuertes que la Argentina. Sin embargo, Argentina sigue siendo parte del G20, el grupo de los 20 países más desarrollados del mundo. En ese sentido, la economía argentina es 6 veces más grande que la ecuatoriana, con solo 3 veces más la población, lo que quiere decir que el argentino promedio es el doble de rico que el ecuatoriano promedio. Eso quiere decir que si Argentina entra en el esquema de dolarización, va a crear una gran presión sobre la demanda de dólares, lo que quiere decir es que los dólares se van a cotizar al alza. En un análisis que ponemos en el estudio con el que complementamos el video aquí abajo, ustedes verán que un economista de Argentina en Argentina estima que para que Argentina pueda funcionar de manera dolarizada va a necesitar por lo menos 100.000 millones de dólares líquidos de que entren a la economía. Eso es casi el equivalente a todo el Ecuador. El Ecuador es una economía actualmente de alrededor de 110.000 millones de dólares. Eso quiere decir que tendrían que quitarle, en términos análogos, tendrían que quitarle todos los dólares a todos los ecuatorianos para cumplir la demanda de dólares, de circulantes de dólares en la Argentina. Se podrán imaginar la enorme presión que eso pondría sobre el dólar. Eso quiere decir que todos los países dolarizados, incluido el Ecuador, o yo diría especialmente el Ecuador, que es el país dolarizado más grande del mundo en este momento, perderían competitividad, porque al irse el dólar al alza, las importaciones se van a volver más baratas y las exportaciones se van a volver más caras. Y eso es un efecto inmediato. El rato que Argentina anuncie que se va a dolarizar, el dólar se va a disparar y eso es inevitable. Espero que en la Argentina los economistas de allá también estén tomando eso en consideración, porque no se van a dolarizar a la cotización del dólar de hoy. Se van a dolarizar a la cotización del dólar de cuando ellos anuncien que van a entrar a dolarizarse. Y eso va a hacer que el dólar se dispare. Y al mismo tiempo obviamente va a hacer que el peso argentino se vaya al piso, pero esa es otra historia. Esa es una consecuencia inmediata. Una consecuencia a mediano plazo. Esa se refiere a que Estados Unidos hasta el día de hoy no toma ninguna posición oficial respecto a los países dolarizados. Estados Unidos no ha apoyado a ningún país dolarizado, pero tampoco ha perjudicado a ningún país dolarizado ni tampoco lo ha condenado. La posición de Estados Unidos ha sido relativamente neutral o se podría llamar indiferente. Todo eso podría cambiar con la Argentina. La razón por la cual podría cambiar con la Argentina es doble. La primera parte es porque si entra la Argentina dentro del esquema de dolarización, como se puede mostrar en el gráfico que estamos acompañando en el video, va a duplicar el tamaño de las economías que están dolarizadas en el mundo. Ahorita si ustedes ven en el gráfico hay 19 países que están dolarizados o con convertibilidad directa 1 a 1 con el dólar. Nosotros lo estamos enlistando aquí. La suma de todas esas economías da aproximadamente 500.000 y pico millones de dólares, alrededor de medio trillón de dólares. Sin embargo, la economía argentina supera los 600.000 millones de dólares. Eso quiere decir que más que duplicaría la cantidad de dinero, más que duplicaría la cantidad
del tamaño de la economía dolarizada del mundo, al punto de que tal vez haría que Estados Unidos tenga que empezar a prestar atención a los países que están dolarizados. ¿Por qué podría ser eso particularmente malo en esta situación? Porque ahorita Estados Unidos tiene una actitud muy intransigente, en particular contra los países latinoamericanos. Hay una situación de racismo marcada dentro de Estados Unidos, hay una situación de nacionalismo marcada dentro de Estados Unidos. Entonces, si Argentina entrase justo en este momento, donde Estados Unidos está tan antagonista con el resto de Latinoamérica, podría causar un efecto en el cual salieran perjudicados todos los países dolarizados, y nuevamente al Ecuador esto le debería importar por ser el país dolarizado más grande del mundo. ¿Qué podría hacer Estados Unidos para perjudicar a los países dolarizados? La primera cosa, podría restringir la cantidad de señoriaje disponible. Actualmente, cuando un país dolarizado necesita dólares, puede recurrir a Estados Unidos y comprar esos dólares y traerlos al país. ¿Qué pasa si Estados Unidos se empieza a rehusar en la venta de esos dólares? Que lo pueden hacer totalmente porque no tienen ninguna obligación de proveer tales dólares. ¿Qué pasa si Estados Unidos empieza a poner restricciones respecto al comercio exterior, o respecto a préstamos del Fondo Monetario Internacional, o respecto a inversiones, o incluso respecto a visas? Estados Unidos tiene una serie de armas con las que puede perjudicar a muchos países, y en particular si sucediera de que Estados Unidos decide que no quiere tener países dolarizados, podría causar un gran daño, podría causar un gran impacto. La entrada de un jugador tan grande como la Argentina en el grupo de países dolarizados podría tener ese efecto altamente negativo. Segundo, la Argentina, como yo lo dije al principio del video, fue un país que estuvo muy adelantado con el tema de dolarización en el año 2000. E incluso la Argentina con Estados Unidos tuvo un preacuerdo de dolarización. Eso se llamó el Plan MAC, por el senador americano Mack de la Florida, que lo propuso, y estamos adjuntando aquí también una copia de la ley pasada al Senado americano y el Congreso americano, llamado la Ley de Estabilización Monetaria, propuesto por el senador Mack, que trataba sobre todo sobre cómo manejar el señoriaje entre Estados Unidos y los países dolarizados. No solamente Argentina, sino todo país dolarizado. Ese es un tema bastante largo, bastante profundo. No vamos a entrar en eso nuevamente, pero es evidente de que si Argentina decidiese entrar en el grupo de la dolarización, ahora sí en serio, pues probablemente su primer paso va a ser el tratar de resucitar esta ley. Esta ley no pasó en Estados Unidos porque Argentina finalmente no se dolarizó. Pero si lo hubiera hecho, o si lo fuese a hacer, la ley tiene una gran posibilidad de pasarse. Eso sería muy interesante para el Ecuador porque le da algunas ventajas, pero también podría ser malo porque llamaría la atención de Estados Unidos hacia los países dolarizados. Entonces es difícil saber cuál sería el efecto neto de tal ley. Lo que sí es verdad es que si Estados Unidos y Argentina llegasen a un acuerdo, Ecuador va a tener que reaccionar a esa ley de alguna manera u otra. Ese es el efecto que hemos encontrado a mediano y corto plazo. Un efecto a largo plazo del tema de la Argentina es que podría causar un efecto dominó. ¿Qué quiero decir con efecto dominó? Que hay otros países que están también pensando en dolarizarse, y puede ser que estén en el borde entre que lo hacen y que no lo hacen. Si Argentina se dolariza, eso podría causar un efecto cascada, un efecto dominó que llevase a otros países a dolarizarse. Por ejemplo, ¿qué pasa si la Argentina se dolariza y efectivamente le resulta bien a la Argentina dolarizarse? Quiere decir que ¿qué pasa si Argentina se dolariza y resulta que hay crecimiento económico de parte de la Argentina? Países que estén en crisis van a ver esa situación, van a pensar que la dolarización es la solución a sus problemas y se van a querer dolarizar. Otra cosa más, dijimos anteriormente, si Argentina entra dentro del grupo de los países dolarizados, va a hacer inevitablemente que el dólar aumente en su cotización. Habrán países que por crisis políticas y crisis internas no puedan aprovechar esa subida del dólar para producir más y exportar más. Por ejemplo, Venezuela. No importa qué tan alto esté el dólar, Venezuela es un país que no puede producir más. Hay otros países que están en circunstancias similares. Nicaragua, por ejemplo. En el Centroamérica o en el Caribe encontramos a Haití, encontramos incluso a Jamaica. Hay países que tienen esa serie de situaciones. Hay otros países que incluso en África están en una situación similar. Y no estaría fuera de lo pensable de que países afuera del continente americano estén dolarizados. Además, en la lista
que nosotros le hemos propuesto aquí en este video, hay países en el Asia y hay países en África que están dolarizados con el dólar americano. Entonces, ¿qué pasaría si Argentina crea este efecto dominó o pone presión sobre otros países que ni siquiera lo han estado considerando, como Uruguay? Si Argentina se dolariza y está bien con el dólar, Uruguay, que depende tanto de Argentina, no necesitará también dolarizarse. Tal vez Paraguay un poquito menos porque también tiene Brasil al lado, entonces tal vez pueda tener más estabilidad. Pero Uruguay y Argentina tienen una conexión comercial muy fuerte. Entonces, si más países entran dentro del esquema de dolarización, lo que va a suceder es que el dólar va a subir incluso más en su cotización y más va a atraer la atención de Estados Unidos y más se va a componer, se va a agrandar geométricamente el efecto de los dos primeros puntos que hicimos en el video. Entonces, estas tres situaciones son preocupantes para el Ecuador y son unas razones por las cuales el Ecuador debería empezar a prepararse. Debería de tener un plan de ruta sobre qué hacer si Argentina se dolariza, qué hacer si no se dolariza también, porque Argentina está pasando por una crisis y es un cliente de varios productos de exportación ecuatorianos, así que también hay que ver esa parte. Pero debería estar dentro de los estudios del gobierno y hasta el día de hoy no sale ninguna noticia sobre el tema en Ecuador. Y bueno, queremos concluir nuestro video dando pautas específicas sobre qué debería hacer el Ecuador dolarizado respecto a este tema. Primero, debería darse por enterado. Insistimos en decir de que no hemos visto ningún análisis, ningún columnista, ninguna persona discutiendo esta probabilidad que parece bastante real de que Argentina comience un proceso de dolarización. Incluso el solo hecho de Argentina ponerse a discutir seriamente el tema de la dolarización es suficiente para que la cotización del dólar suba y el Ecuador se vuelva menos competitivo. Entonces no necesitamos esperar a que venga un oficial argentino a decir que la Argentina definitivamente se dolariza. Si incluso este fuera un proceso de 2 años, 3 años, 5 años, de igual forma va a tener un impacto sobre la cotización del dólar, que es importante que nosotros en Ecuador la entendamos que va a existir. Segundo, como dijimos anteriormente y lo queremos resaltar, el gobierno ecuatoriano debería tener un plan de ruta de qué hacer en caso de que la Argentina se dolarice o en caso de que no se dolarice también. Ecuador no tiene capacidad de influenciar esta decisión de ninguna de las dos partes. Ecuador es muy pequeño para hacer que Argentina o ayudar a Argentina en lo absoluto a dolarizarse. Ecuador no tiene ninguna influencia sobre Estados Unidos para que Estados Unidos acepte o no acepte que Argentina se dolarice. Entonces no podemos hacer nada por esa parte. Si nosotros apoyamos el proceso de dolarización argentino o no lo apoyamos, es exactamente igual porque nuestro impacto es cero en ese tema. Esa no es la parte que estamos proponiendo. La parte que estamos proponiendo específicamente es que Ecuador debería estar preparado para una eventual dolarización argentina y lo que eso podría significar en temas del costo de la moneda que usamos. Una tercera parte que va de regreso al último punto que hicimos en el video. Necesitamos conocer más sobre la dolarización. Los análisis económicos que salen en el Ecuador carecen constantemente del elemento de dolarización y por esa dolencia son bastante variables, en el sentido de que lo que predicen, los pronósticos que se hacen, las proyecciones que se plantean están muy desfasadas y normalmente no logran atinar ni a los fenómenos económicos que están sucediendo en el país ni a posibles soluciones a los mismos. Y la razón es porque estamos dejando de lado el tema de la dolarización. Si el día de mañana se dolarizara Argentina, el precio del dólar va a irse por las nubes y a nosotros, al no entender la teoría de dolarización, no sabríamos ni siquiera por qué. Uno ve que Estados Unidos está en guerra comercial con la China y podría pensar que eso va a depreciar al dólar. Pero si la realidad del asunto es que la guerra comercial con China se está negociando en Washington, mientras que Argentina entra al proceso de dolarización, el dólar va a aumentar. Entonces hay que tener cuidado con eso. Hay que tener cuidado con qué proyecciones, con qué análisis, con qué óptica estamos viendo los problemas económicos y en general los problemas sociales del país. Necesitamos entender de que es importante aplicar el prisma de la dolarización a todos estos temas. Y con eso deseamos cerrar el video, nuevamente agradeciéndole a nuestro auspiciante, el Instituto Sgebro de la República Checa, en Praga, el programa de Filosofía, Política y Economía, PPE.
Y les agradecemos nuevamente por su atención. Si les gustó el video, si tienen algún comentario o alguna pregunta, por favor déjenlo aquí abajo. Denos un like y compártanlo con las personas que pudieran estar interesadas en este tema. Les agradecemos muchísimo y nos vemos en la siguiente entrega.